Hoy os quiero enseñar 14 ejemplos donde yo he tenido que usar el osciloscopio para acabar mis proyectos. Obviamente tengo un montón de más ejemplos, pero he elegido solo estos que son más básicos para que tú puedas entender y también aprender para qué usamos el osciloscopio y cuándo lo necesitas para acabar un proyecto. Ya que con esto puedes empezar solo midiendo componentes, señales muy básicas, también comunicación en serie, analizar componentes de potencia, incluso una vez hemos medido el sonido del silbido o incluso hemos dibujado cosas en la pantalla. Es muy interesante, lo puedes usar para muchas cosas. Este video debería ser bastante interesante para ti y vas a aprender un montón de situaciones donde usando el osciloscopio sales de los problemas y podrías acabar tu proyecto, ya que es una herramienta muy útil. Y tengo aquí conmigo el nuevo HD3 de Keysight, que es una herramienta nueva que han sacado y ya viene con su ADC nuevo de 14 bits y también tengo un montón de cosas más interesantes, como por ejemplo el flor de ruido de solo 50 microvoltios para esas señales muy bajitas. También tenemos un touchscreen gigante para usarlo. Obviamente tiene sus 4 entradas normales, que son para uso para controlar las señales, y también 16 entradas digitales en la parte de la trasera. Tiene un generador de funciones y un montón de otros ejemplos que vamos a ver durante este vídeo, y será muy interesante. Así que vamos a ver en qué proyectos he tenido que usar el osciloscopio para salir de los problemas y acabar ese proyecto. Dicho eso, vamos a empezar. Mirad electrónicos, hasta dentro de un motor tenemos una pequeña placa PCB, ya que hoy en día PCBs están básicamente en toda la electrónica, y si tienes algún tipo de proyecto que incluye un circuito, deberías mirar los servicios de PCBWay, que es el patrocinador de este vídeo. Yo trabajo bastante con circuitos impresos, he hecho ya más de 100 placas PCBs y cada vez que pido las PCBs a PCBWay, pues los resultados son muy buenos, las pistas son muy buenas, las vías son perfectas, nunca he tenido ningún error, y lo mejor de todo es que los precios son tan bajos que si has fallado en algún diseño, pues lo puedes pedir otra vez y así mejorando cada vez el proyecto hasta que tengas un producto final sin tener que gastar una pasta en los servicios mucho más caros. Y además de PCBs también podías hacer partes de metal con CNCs, también podías hacer de plástico en molde o plástico impreso en 3D con resina o con filamento y muchos otros servicios, así que si tienes algún tipo de proyecto deberías mirar los servicios de PCBWay. Muy bien, entonces ya podemos seguir con este video. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Pues os quiero enseñar cuánto trabajo podrías hacer usando un osciloscopio. Y tienes que tener en mente que estos osciloscopios también se utilizan en alta tecnología, en laboratorios de alta tecnología, en agencias espaciales, en audio y vídeo de alta frecuencia, cosas muy complicadas. Pero esos ejemplos no son para los que empiezan, así que he elegido unos ejemplos más básicos para que los entiendas. Así que vamos a ver 4 cosas, 4 grupos. Señales muy básicas que usamos en electrónica. Luego te quiero enseñar cómo medir componentes usando el osciloscopio. Vamos a ver también cómo mirar las señales de comunicaciones en serie, varios tipos de comunicación en serie. Y al final acabamos con electrónica de potencia, señales de electrónica de potencia. Así que no voy a entrar en audio y vídeo de alta frecuencia. Bien, vamos a empezar con el apartado de señales básicas y estos son unos cuantos ejemplos donde he usado el osciloscopio para analizar señales básicas para electrónicos. Y como son básicas, son de solo un cable, así que voy a usar solo una sonda de mi osciloscopio porque son señales muy simples. Y estas señales serían la PWM, PPM y la señal de los receptores de radio, de los mandos de radio, que ya los veremos que no son PWM, son un poquito más diferentes. Entonces vamos a empezar con lo más básico, que es la PWM. Y esa señal es la señal que tengo aquí en pantalla, es básicamente una señal cuadrada y simplemente cambiamos el ancho de este pulso cuadrado. Claro, en cuanto más grande es el ancho, si tú lo aplicas a un MOSFET, a una cosa que da una salida, pues más cantidad de esa potencia que se puede dar sale. Si más pequeño es el pulso, menos cantidad. Por lo tanto, es muy útil en electrónica para controlar la potencia de salida. Como por ejemplo, en uno de los ejemplos que hice de proyectos es este controlador de motor DC. Entonces ahí yo hice uno casero, tuve que analizar la señal para saber la velocidad del motor que estaba controlando, la potencia de salida en vatios respecto a la señal de PWM que le estaba dando. Entonces así podía hacer un sistema de feedback. ¿Cuánto PWM le tengo que dar para cierta velocidad del control? Entonces esa ha sido una cosa muy simple, pero era útil ver las señales para analizar la salida y la entrada de este controlador de potencia para motores DC. Y de la misma forma también he usado este tipo de señal para un buck o boost converter, que es un conversor de elevador o reductor como este, solo que en mi caso era uno casero. Y para hacer las pruebas básicamente tienes un circuito que tiene una bobina, un diodo y una capacidad,
y un MOSFET conectado a este tipo de señal. Entonces, en cuanto más ancho de este pulso le das al MOSFET, más tiempo tiene de cargar o descargar esa capacidad de salida. Por lo tanto, es un circuito que eleva o reduce el voltaje. Por lo tanto, es muy importante saber la relación entre el voltaje de salida que tú tienes y qué cantidad de pulso le estamos dando. Entonces, tú viendo que si con 20% tienes esta salida, con 50 tienes la otra salida, podías hacer un sistema de feedback, ¿no? Retroalimentación, para que tú lo pongas en un cierto pulso y estés seguro que en la salida siempre vas a tener el voltaje que tú quieras, porque esto, por ejemplo, se fija a 5 voltios, 12 voltios, 20 voltios. Entonces tú tienes que saber ese feedback para poder conocer la relación entre esta señal y la salida. Por eso ha sido muy útil durante las pruebas de mi Buck Boost Converters utilizar el osciloscopio. Y luego pasamos a un proyecto un poquito más complicado, pero de la misma forma estaba usando señales PWM para este soldador portátil. Es un soldador que yo hice desde cero, por lo tanto lo que hacía este es medir la temperatura de la punta, y si tú la fijabas en 300 grados usaba este tipo de señal, como puedes ver en pantalla, se hacía más grande o más pequeña para calentar más o menos la punta, porque tenía un MOSFET que aplicaba potencia a la punta y la calentaba. Entonces aquí era muy importante analizar la señal para saber, de hecho hemos hecho una gráfica de relación entre la señal de PWM y la temperatura real que la estaba midiendo con un termistor externo, para saber la curva de temperatura según la señal que le aplicamos, y eso lo metes en el algoritmo del soldador, y ahí ha sido muy útil tener un osciloscopio para ver qué ancho de pulso le tenemos que dar al osciloscopio para qué temperatura fijamos, y así he conseguido tener una temperatura muy precisa. Si lo ponían 250 se quedaban 250 con un sistema de PID. Incluso si yo lo usaba y lo enfriaba, él daba más potencia con esta señal para aumentar la potencia de salida y calentar aún más la punta. Era muy útil en ese caso. Y luego otro proyecto que es un poquito más complicado era el inversor de onda cuadrada, ya que ahí usamos dos señales para la parte alta y la parte baja de un inversor, que luego esos pulsos los aplicamos a un transformador y pasamos de DC a AC, aunque sea de onda cuadrada. Pero era un sistema más complicado y necesitaba sí o sí un osciloscopio, porque tenía que medir los tiempos entre los pulsos de arriba y de abajo para saber cómo hacer la conmutación para conseguir la mejor onda cuadrada de sinusoidal, digamos, que representa una onda sinusoidal en la salida. Por lo tanto, en ese proyecto ha sido muy importante pues ver esa señal. Y por cierto, electrónicos, también está la señal que también es PWM, pero es la SPWM, que es lo mismo que esta señal cuadrada, pero cambiamos el pulso de tal manera para crear en la salida una señal sinusoidal. De ahí viene SPWM. Y como es una señal un poquito más complicada, la he usado en el proyecto del inversor sinusoidal o de los proyectos de FOC, que necesitamos una onda sinusoidal. Los he dejado para los ejemplos de más adelante, así que no lo pongo en este capítulo de señales básicas. Pero luego la veremos, la SPWM. Bien, y otra señal muy básica es la señal de PPM, que es la que tenemos en pantalla. Y esto no es PWM como Pulse Width Modulation, o sea, cambio del ancho del pulso, sino que es PPM, que sería Pulse Position Modulation. Básicamente cambiamos la posición de unos pulsos. Es bastante parecida, es como una señal cuadrada, pero en vez de cambiar el ancho de todos los pulsos de una señal PWM, aquí cambiamos el ancho solo de un pulso a la vez. Y cada uno de estos pulsos representa un canal, porque esto envía información más que controlar la potencia de salida. En este caso es una señal de PPM de un receptor de radio, de un mando de radio control, y cada uno de estos pulsos representa un canal. Normalmente van de 1000 microsegundos a 2000 microsegundos, por lo tanto yo lo he usado muchísimo con drones. Lo conectas al dron y lees cada uno de esos pulsos en microsegundos y así envías datos. Por lo tanto, cuando tú mueves el joystick, los canales, cada joystick tiene su propio canal y los pulsos van cambiando, y tú con el micro fácilmente puedes leer el ancho de ese pulso. Entonces, esto ha sido muy interesante usar el osciloscopio, porque para mí he hecho un receptor de radio con un Arduino y un receptor de NRF24, recibía los datos de radio, creaba ese pulso de PPM y lo pasaba a otro Arduino que controlaba el control de vuelo del dron para que no sature el microcontrolador. Entonces, tener un osciloscopio y ver esas señales en tiempo real mientras yo quería mover el dron, me he podido dar cuenta de algunos errores que estaba creando en la señal de PPM, porque no me llegaba como tenía que llegar. Esa señal la estaba creando yo en el Arduino, simplemente poniendo el pulso en alto, esperar el tiempo del delay, poner el pulso en bajo, esperar otra vez el tiempo del delay, simplemente cambiar este delay, pues cambias el ancho de cada pulso. En este caso tenemos 8 pulsos, por lo tanto 8 canales. Haces eso 8 veces y creas los 8 canales. Si el pulso del primero cambia, solo cambia el primero de aquí, los otros se quedan así. Por lo tanto, así envías información de cada canal. Muy útil tener el osciloscopio para ver los pulsos en tiempo real. Así que una vez más, si quieres, cómprate uno de estos receptores de radio que cuesta como $5, los enchufas al osciloscopio y vas haciendo pruebas de lo que mandas del mando para ver cómo cambia cada canal. Es muy interesante.
Bien, y el último tipo de señal que te quiero enseñar es esta de aquí. Y esta normalmente se llama señal de tester de servo o a veces señal de mando de control de radio para los juguetes de radio control. En fin, se parece a una señal de PWM. Como puedes ver, esto está ahora conectado a mi control de radio y si lo pongo arriba o abajo, el ancho del pulso cambia. Por lo tanto, sí podría ser como una PWM porque estamos variando el ancho. Pero si hago un zoom out, como puedes ver, tenemos un pulso, luego un espacio, luego otro pulso, luego un espacio y de la misma forma todos los pulsos cambian su ancho. Por lo tanto, déjame hacer zoom in otra vez. A diferencia del PWM, la frecuencia no es constante de eso. O sea, sí es una frecuencia constante, sino que tenemos un pulso, luego un espacio sin nada, luego otro pulso. Y normalmente ese espacio entre pulso y pulso creo que eran 40 milisegundos. Y el pulso va de 1000 microsegundos a 2000 microsegundos. O sea, de 1 a 2 milisegundos. Y así podemos controlar, por ejemplo, en mi caso lo he usado con el proyecto del ESC, tuve que hacer mi propio ESC, tenía que leer esta variable de 1000 a 2000 para controlar la velocidad, para el dron para controlar la posición y para también cuando hice mi propio servo tester. Es un aparatito que crea esta misma señal, por lo tanto para crear esta señal con Arduino primero la tenía que analizar, así que bueno, si hacemos zoom out otra vez, podemos medir el tiempo entre los pulsos, que si me acuerdo bien eran 40 milisegundos, y también en qué rango va el pulso, así luego para yo copiar y digamos mimar esa misma señal con el Arduino. Ha sido bastante guay tener un osciloscopio, conectarme a un servo tester comercial. Yo me conecto a esta cosa, mido las señales y luego las copio en el Arduino y hice mi propio código pues casero. Así que está muy guay. De la misma forma, como os dije antes, si te compras uno de esos receptores de radio, este también tiene PPM, también este tipo de señal de radio, así que puedes probar las dos, las puedes luego conectar a tus proyectos, a drones, a la balanza también está conectado con esta señal. Bien, electrónicos, pasamos al siguiente capítulo, donde os voy a enseñar cómo medir unos cuantos componentes usando el osciloscopio. Así que, crean o no, se puede medir también componentes. Esto no es un multímetro, solo mide voltaje y tiempo, pero aplicando unas fórmulas podemos medir. Y el primer componente que vamos a medir es esta capacidad. Bueno, vamos a medir esta de aquí, pero vamos a medir una capacidad. En este caso, esta es de 680 microfaradios. La capacidad se mide en faradios, 680 microfaradios, y esta es de 330 microfaradios. Aunque no siempre es exacto, el valor puede cambiar. Entonces, he usado esta fórmula y este cálculo que hacemos con el osciloscopio para mi multímetro. Si sabéis, esto ya es la quinta versión del multímetro. Hemos pasado un multímetro muy feo a uno más guapo, a uno más pequeño. Al final este es el más pequeño y este también puede medir con muchísima precisión capacidad. En este caso, en la etiqueta vemos que es de 330 microfaradios. Pero hay algunas capacidades que no tienen etiqueta, que son antiguas, que están dentro de un circuito y no sabemos, por lo tanto las tenemos que medir. Entonces, ¿cómo podemos medir un valor de una capacidad? Igual que luego, usando esta fórmula hemos pasado al código, por lo tanto a mí me ha sido muy útil usar el osciloscopio para primero aprender y luego pasar al código. ¿Cómo podemos medir una capacidad? Pues este circuito, este experimento se basa en la constante de tiempo que se llama. Y un valor de constante de tiempo es igual a la resistencia que usamos para cargar la capacidad multiplicado por la capacidad. Básicamente vamos a cargar una capacidad y esta constante de tiempo es en el momento que esta capacidad llega al su 63,2% del voltaje que le aplicamos. En este caso aplicamos 12 voltios. No serán 12 porque no es exactamente esta batería de 12 voltios, pero digamos que son 12. Entonces en el momento que llega a ese 63,2% de carga, medimos el tiempo que ha tardado en cargar y ese será nuestra constante de tiempo. Y como la constante de tiempo en ese punto es igual a la resistencia que usamos, que es de 1K y la conocemos, multiplicado por la capacidad que no conocemos, simplemente dividiendo la constante de tiempo por la resistencia, sacamos la capacitancia. Así que vamos a hacerlo. Tengo aquí conectada la capacidad al osciloscopio y voy a aplicarle 12 voltios con este cable desde la batería a través de una resistencia conocida, que es de 1K. Pero primero tenemos que poner en single para que en el momento que cargue solo pare ese frame de la carga. Además el trigger lo he puesto más o menos por aquí, por este sitio, ya que aquí arriba son 12 voltios y 63,2%, que lo he calculado aquí de 12, serían 7,58 voltios. Cuando llegamos ahí tenemos que calcular el tiempo que ha pasado. Así que vamos a cargarlo y veremos cómo aparece la carga. Boom, ya está cargado, podemos desconectar y como es en single nos queda en la pantalla esta imagen. Por lo tanto, ahora si le damos al botón de markers y de aquí salimos, podemos usar los marcadores para calcular precisamente el tiempo que ha tardado en llegar a este 7,58 voltios. Cogemos ese tiempo, que serán microsegundos o milisegundos, lo dividimos por la resistencia, que es de 1K, y sacamos la capacidad. Así que vamos a hacerlo. Bien, electrónicos, aquí tenemos nuestra señal. Solo tenemos que medir cuánto ha tardado desde 0
hasta 7, ¿cuánto era? 7,58 voltios, ¿no? Algo así. Por lo tanto, activamos el botón de markers, nos salen dos marcadores, podemos salir de esta, no es importante. Y como puedes ver, tenemos marcadores de X y marcadores de Y. Por lo tanto, primero vamos a poner el marcador de Y y con esto controlamos los Y y con este de aquí los X. Y si le das un clic, puedes mover los dos cursores a la vez o solo uno. El Y1 lo dejamos en 0, pero el Y2 vamos y buscamos justo esos 7, de hecho, vamos a hacer un zoom para que nos sea más fácil de medirlo. Entonces hemos hecho un zoom y vamos a ir a justo esos 7,58. Vamos a 7,2, 7,4, 7,59. Mira, más o menos lo dejamos aquí. Y ahora podemos medir mover el eje X hasta que llegamos justo en este punto donde se encuentra el cursor con la gráfica que hemos medido. Por lo tanto, lo movemos aquí, pim, 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 más o menos en ese punto. Y como puedes ver, la diferencia de tiempo entre 0 y el 63,2% serían 314 milisegundos. Que si lo dividimos por la resistencia de 1K que hemos usado, más o menos nos dan esos 330 microfaradios. Os he dicho que estas capacidades no son precisas, te pone 330 pero puede ser 310, 320, incluso 340, porque no son tan precisas. Pero con esto a mí me vale bastante y me creo además mucho más este resultado que el de la capacidad que pone en la etiqueta. Así que esto, pasarlo al código ahora es muy fácil. Si tú sabes este tipo de carga y lo has visto en la pantalla, lo único que tienes que hacer en el código pues es empezar a cargarla con un pin del microcontrolador, empezar un contador y cuando llegas a 63,2% de ese voltaje que aplicas, que en Arduino por ejemplo serían solo 5 voltios, paras la carga, mides cuánto tiempo ha pasado, divides por la resistencia que has usado y imprimes por pantalla el valor de la capacidad. Es exactamente lo que estoy haciendo en mi proyecto. Así de fácil, usando el osciloscopio puedes medir capacidad. Bien, y así se medía la capacidad. Pero el siguiente componente que os quiero enseñar es inductancia, o bueno, una bobina. La bobina se mide en inductancia y esta inductancia tiene como símbolo, como medida de unidad de medida, el henry. Serían milihenrys, microhenrys y así. Por lo tanto, digamos que tienes esta bobina que no conoce su valor en henrys y lo quieres medir. ¿Cómo lo haces con el osciloscopio? Pues básicamente vamos a usar lo que se llama un tanque LC. Ponemos una capacidad en paralelo con esta bobina que no conocemos, pero sí conocemos el valor de la capacidad. Por lo tanto, yo aquí tengo dos capacidades que juntas hacen un microfaradio junto con una bobina cuyo valor yo no conozco. Y la vamos a pegar como si fuera una campana y esto va a resonar. Cuando digo pegar básicamente les hacemos un pulso de voltaje. ¿Y qué pasa? Como están en paralelo, cuando yo cargo, pues la inductancia se va a cargar y va a crear un campo magnético. Este campo magnético, cuando yo descargo, se va a colapsar y en ese colapso crea una corriente que carga la capacidad. La capacidad se carga hasta que llega a su máximo y luego otra vez ese voltaje carga la bobina, que otra vez crea un campo magnético que cuando se colapsa carga la capacidad. Y esto va a ser como una oscilación, que se llama oscilación de resonancia, que puede durar mucho o poco dependiendo de los valores. Como son valores pequeños va a durar un poquito, pero nosotros tenemos que medir estas oscilaciones midiendo la frecuencia. Y si sabemos la frecuencia podemos calcular el valor de inductancia, porque tenemos una fórmula que es un poquito compleja. Por eso la tengo apuntada ahí, que te la voy a decir. Y básicamente esta frecuencia que vamos a medir, frecuencia de resonancia, es igual a 1 partido por 2pi raíz cuadrada de L y C, donde L representa la inductancia y C la capacitancia. Por lo tanto, el 1 lo conocemos, 2pi lo conocemos, el C lo conocemos porque es una capacitancia que nosotros hemos puesto, es un capacitor conocido, solo nos falta saber la L y la F. La F es fácil de saber con el osciloscopio, es lo que vamos a medir, y de ahí sacamos la L. Por lo tanto, si le damos la vuelta a esta fórmula, sacamos que la L es igual a 1 partido 4pi cuadrado, F cuadrado y C. Por lo tanto, la C lo conocemos, la F la podemos medir y 2pi cuadrado lo conocemos. Y así sacamos la inductancia. Así que ahora lo que vamos a hacer es poner el osciloscopio en single otra vez. Vamos a pegarle un pulsito a este tanque LC y veréis cómo saldrán las oscilaciones esas de carga y descarga de la capacidad. Puede ser que lo hagamos varias veces hasta que salga una buena señal. Pues no, con una ya es suficiente. Como puedes ver, lo he cargado, se carga, se descarga, se carga, se descarga. Entonces simplemente ir entre este pico y medimos el tiempo que pasa. 1 dividido por ese tiempo es la frecuencia. Cogemos esa frecuencia, la ponemos en nuestra fórmula donde ya conocemos 4pi cuadrado y la C, ponemos la frecuencia y sacamos el valor de la inductancia en henrys, o en este caso creo que serán milihenrys o incluso microhenrys. Por lo tanto, así de fácil, con esta frecuencia podemos calcular la inductancia. Entonces, una vez más, vamos al osciloscopio, tenemos aquí nuestra señal y tenemos que medir la frecuencia de estas oscilaciones. Lo puedes hacer en tiempo real, pero como esto ya está parado, lo que vamos a hacer es usar los markers otra vez. Solo que aquí en unidades asegúrate de que en vez de segundos que estaba antes, lo ponemos ahora en frecuencia, ¿no? En hercios.
porque así es más fácil para no tener que hacer los cálculos. Entonces vamos moviendo la X1 hasta, digamos, este punto de aquí, aquí, y 360 sería cuando vuelve a subir otra vez, entonces este punto. Clicamos hasta que podemos mover el X2, sería más o menos por aquí. Entonces, como puedes ver, la diferencia de frecuencia son 106 kHz. Coges esta frecuencia, la pones en esa forma donde conoces el valor de la capacitancia y sacas la inductancia. En este caso, como quieres analizar solo esa frecuencia de resonancia, podrías acercarte con los botones, pero claro, a lo mejor tardarías mucho y no te fijas justo en la señal, pero mira qué guapo es con esta pantalla touchscreen. Le das así, waveform zoom, incluso más, le das así si quieres justo la señal de resonancia y tienes esa resonancia en la pantalla. Así de fácil, me encanta tener este touchscreen, este osciloscopio es la hostia, me encanta. Otra cosa que me gusta de este osciloscopio es, imagínate que tienes esta señal que es una señal bastante irregular, no es una frecuencia que se repite, sino que es como un poquito rara. Pues para hacer el trigger usaríamos pues nuestra línea, y como puedes ver, si yo cambio la línea de donde toca, la señal cambia, a veces empieza a tener como errores. Si es algo irregular, a veces tienes que utilizar un trigger no por línea horizontal, sino que por zona. Así que lo que puedes hacer es hacer esto de aquí, eliges este pico que es algo que se repite, y aquí le das, por ejemplo, Add Zone Trigger. Y como puedes ver, te crea una zona, y ahora el trigger de esta señal no es por donde empieza la línea del trigger, sino que es por este piquito de aquí. Incluso si hago zoom out, como puedes ver, aún tengo esa zona y es ahí donde hago el trigger de mi señal. Es bastante guay, es que me encanta este osciloscopio. Bien electrónicos, hemos sacado los primeros dos apartados, que eran señales básicas que usamos con la electrónica, y también os enseñaba un poquito cómo medir unos cuantos componentes. Pero ahora pasamos a los otros dos, que serían electrónica de potencia y también señales útiles que usamos pues, con mis proyectos, y también la comunicación en serie. Y ese es el apartado de ahora, comunicaciones en serie. Vamos a ver I2C, WART, SPI y también a lo mejor la señal de CAN. Este ya viene con unos cuantos ejemplos para que vayas haciendo pruebas, luego os los enseño. Pero empezamos con el WART y he programado un código con Arduino porque tiene un puerto de WART, y como puedes ver lo puedo conectar directamente al USB del osciloscopio. La buena parte de este nuevo osciloscopio es que tiene aquí dos puertos de USB tipo 3, por tanto pueden dar bastante corriente y puedes alimentar directamente tus plaquitas, y lo mejor de todo es que la tierra de este USB comparte la tierra con la sonda, por lo tanto no tienes que conectar la tierra de aquí, ya la está compartiendo, así que simplemente conectando la señal ya puedes verla. Así que he puesto un código que de aquí que va a imprimir por pantalla, digamos, electrodos. Yo lo voy a conectar y como puedes ver me salen ceros y unos. Lo bueno de estos osciloscopios es que ahora tiene este botón de aquí que es de Protocol Decoder. Básicamente es un decoder de señales de comunicación en serie. Uno para I2C, otro para WART, SPI, CAN, y creo que tiene alguno más por ahí, pero no lo vamos a ver a todos. Entonces simplemente dándole a ese botón ponemos la configuración, que en este caso son solo el baud rate, que son 9600 baudios por segundo, que es la típica de Arduino. Nos va a imprimir por pantalla lo que estamos enviando en formato hexadecimal o en ASCII, que directamente serían texto. En este caso he pasado electrodos, así que vamos a verlo. Pero antes os quería también mencionar que una parte muy guapa de este osciloscopio es esto de aquí. Esto son las ondas digitales, porque además de esas 4 entradas de señales de cualquier tipo de señal, también tenemos unas entradas digitales. Pero claro, hay algunas comunicaciones, por ejemplo la SPI necesita mínimo 4 pines para un módulo, pero si tienes varios módulos que se conectan todos al mismo máster, necesitas muchas más entradas para ver las señales de todos los módulos, así que con 4 no sería suficiente. Así que para eso tienes esta, que son 16 más entradas digitales. Este conector se conecta aquí atrás, donde puedes ver que pone de DC hora de 15, y entonces cada una de estas sería otra entrada digital. Ahora esta señal es de solo un cable porque tiene RX y TX, así que vamos a mirar solo lo que nos envía de TX. Pero por ejemplo para SPI podríamos usar esta que llega hasta 16, así que si estás analizando un montón de módulos conectados a un máster, con esto te va muy bien. Es muy guapo tener, claro, 16 entradas conectadas al mismo osciloscopio, y puedes hacer un decoder de toda la información que se pasa por ahí. Es increíble. Así que ahora vamos a ver cómo decodificamos esta señal de WART desde el Arduino. Bien, entonces aquí tenemos nuestra señal de UART o WART. Y a simple vista pues no se entiende nada, son ceros y unos, cada 8 bits representa pues una letra, pero no se entiende nada. Pero por suerte tenemos este Protocol Decoder. Le damos clic, bueno, de hecho si puedes ver, si le hago zoom out, envío esa señal cada 100 milisegundos, o sea, estoy imprimiendo electrodos todo el rato, pero nosotros nos fijamos solo en esta. Por lo tanto, si la ponemos así y ponemos el trigger donde toca, la señal se queda en la pantalla. Pero digamos, Protocol Decoder, nos aparece esta pantalla, vamos a moverla un poquito. Entonces esta es la señal, pero como puedes ver, de principio está en I2C. La vamos a cambiar a WART, y luego pues como puedes ver me empieza a salir un poco de datos, pero estos datos son
nada, no entiendo nada de eso. Así que vamos a hacer configuraciones, vamos a Settings, a Boost Configuration. Y aquí, primero de todo, tenemos que cambiar el baud rate. Si te acuerdas, te he dicho que el Arduino por defecto imprime a 9600 baudios. Ponemos esta. Me empiezan a salir datos más cercanos a lo que busco. Pero como puedes ver, pone polaridad idle low. O sea, cuando no envía datos está en low. Pero en esta señal está en idle high. Como puedes ver aquí, cuando no envía nada, si le hago zoom out, está en high, no en low. Por lo tanto, tengo que cambiar de idle low a idle high. Y estos serían nuestros datos. Pero claro, están en hexadecimal. Así que si vamos a configuración, a settings, base hexadecimal, la cambiamos a ASCII, que son caracteres. Y ahí lo tienes, Electronoops. De hecho, si hacemos un pequeño zoom, como puedes ver, cada 8 bits estoy teniendo una letra y pone Electronoops. De hecho, si hago zoom out muchísimo, cada 6 milisegundos estoy imprimiendo Electronoops, Electronoops, Electronoops todo el rato. Pero como puedes ver, ya hemos decodificado una señal de WART. Tenemos las letras y ya está. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, enviando datos en un modulito de WART, en vez de enviar solo estos, haces un frame mucho más grande, te lo decodifica todo, te lo puedes imprimir incluso dando aquí en el botón de Save Screen y te lo guarda en una memoria USB. Vas a tu ordenador y vas analizando todos los datos. Así de fácil puedes ver qué has enviado de ese módulo, qué has recibido de ese módulo, porque puedes conectar este canal al canal amarillo y a lo mejor el RX al canal verde y puedes ver las dos señales a la misma vez. Así de fácil decodificamos una señal de WART con el osciloscopio. Por cierto, electrónicos, os he dicho, esta es la parte trasera del osciloscopio, ya os he dicho, de la sonda digital de 16 entradas. Como puedes ver, cada uno va con su colorete. Y además aquí también tenemos conexión a tierra. Es muy útil para cuando conectes múltiples módulos de SPI o cualquier otra cosa, ver toda la comunicación. Se conecta aquí. Esta sonda, pues muy buena tenerla, pero como puedes ver también tenemos el trigger externo, el auxiliar, salida de auxiliar y también el salida de generador de funciones. Este osciloscopio tiene un botón, le das y genera un montón de funciones de sinusoidal, onda cuadrada, modulación AM, FM, pulso, incluso ritmo cardíaco. Tenemos la entrada USB para, por ejemplo, cambiar el software, otra salida de USB para potencia y conectar tus modulitos, entrada de internet si lo quieres conectar a internet y también, como puedes ver, tenemos salida de pantalla. Aquí conectas un HDMI, lo conectas a un monitor y puedes ver en tiempo real lo que ve el osciloscopio. Incluso puedes usarlo con una grabadora de vídeo, conectarlo a tu PC y luego pues hacer streaming en directo, compartirlo en una llamada de Zoom o lo que sea con tus compañeros. Y eso está bastante guapo, verlo en grande en una pantalla. Mola muchísimo. Bien, entonces ya hemos visto cómo mirar la señal de WART, decodificarla y sacar los datos. Y sería lo mismo para, por ejemplo, I2C. Como puedes ver ahora en pantalla tengo dos señales porque I2C es una señal síncrona, por lo tanto tiene un reloj. Tiene el pin de datos que es SDA y el pin de reloj que es SCL. Así que tienes que conectar dos pines. Podrías usar una prueba de estas y una otra sonda conectada, pero yo, como son señales digitales y no son analógicas y no cambian sinusoidalmente, sino que son bits, ceros y unos, puedes usar las entradas digitales que son 16 entradas de 0 al 15, las conectas y cuando le das al botón de decoder te sale la pantalla donde le vas a dar qué tipo de señal vas a analizar, pones I2C y te dicen cuál es el pin de SDA y cuál es el pin de SSL y si tú le das verás que te aparecen las 4 entradas principales, pero también las 16 entradas de 0 a de 15 que son estas entradas digitales. Por ejemplo, le pones D0 y D1 y con eso ya te puedes analizar una señal de I2C que tienes acá ahora en pantalla de otros proyectos que he hecho. I2C se utiliza con el MPU 6050, que es un acelerómetro con señales de presión, señales de altura, sensores de distancia. Un montón de sensores utilizan I2C. Es bastante común, así que es muy útil tener un osciloscopio que puedas hacer debug. En mi caso, en la época de universidad hicimos un dron, pero estaba programado en C++, por lo tanto no tenía las librerías de Arduino y me tenía que saber el código de comunicación con ese acelerómetro, así que hemos conectado las señales digitales a un código de Arduino, veíamos todo lo que estaba enviando en formato hexadecimal, copiamos estos datos y luego los ponemos en el código de C++ e hicimos volar nuestro dron. Por lo tanto, ha sido muy útil tener estas señales, pero si no tienes las entradas digitales no pasa nada porque con estas sondas ya tienes 4 y podrías mirar I2C, SPI. En SPI tienes MISO, MOSI, la señal de reloj y un chip select. Así que mínimo 4 señales, aunque algunas comunicaciones no utilizan el chip select, pero bueno, con eso ya podías mirar. Con esto podías mirar muchísimos módulos conectados a la vez, pero con 4 sondas ya podías mirar un SPI normal, que es la señal que tienes en pantalla. Puedes ver que tenemos 4 colores representando el master output, el master input, el clock y el chip select. Entonces con esto ya podías hacer un debug de qué datos estás pasando y luego utilizarlos con tus proyectos. Es muy útil tener esta entrada digital o al menos el debug, el decoder para
pues la sonda normal, no tienes que tener la entrada digital. Y lo último que nos quedaría es la señal de CAN, que es una señal diferencial. Básicamente, en vez de medir ceros y unos directamente con una señal de reloj, mide la diferencia de voltaje entre las dos señales, que es el CAN high y el CAN low. Por lo tanto, si hay algo de ruido alrededor, tanto va a afectar a la high como al low, por lo tanto la diferencia sigue la misma, así que está muy neutro, digamos, al ruido, por eso utiliza la señal de CAN. Pues conectas otra vez las dos ondas en CAN high y CAN low, le das debug y te salen todos los datos que estás enviando. Eso sería muy útil sobre todo con los coches, porque casi todos los coches utilizan una señal de CAN para comunicar entre varias partes, ¿no? El volumen de gasolina, tu velocidad, no sé qué, toda la centralita comunica normalmente con CAN. Así que conectas un osciloscopio, le haces debug, puedes ver todos los datos en tiempo real que salen de la comunicación de CAN. Por pantalla puedes ver dos señales, que son las señales diferenciadas de CAN, que es de un proyecto donde yo explico cómo funciona la señal de CAN, y los otros son de otros proyectos donde explico SPI y 2C por separado. Os dejaré los vídeos esos por ahí abajo si quieres aprender, pero que tengas en cuenta que tener un osciloscopio con debug de señales digitales es muy útil a la hora de hacer proyectos. Y así acabamos este apartado de comunicaciones en serie y pasamos al último apartado, que serían otros ejemplos de proyectos de electrónica de potencia, otros señales que he usado durante toda mi carrera con el osciloscopio para analizarlo y acabar mis proyectos. Entonces, electrónicos, para el último apartado, vamos a ver en qué proyectos he necesitado sí o sí usar el osciloscopio para acabar ese proyecto. Y uno de los que más me gusta es el proyecto del sensor de distancia con ultrasonido, que es un sensor casero. Por lo tanto, necesitaba sí o sí utilizar el osciloscopio para primero ver la señal, cómo crear la señal de 40 kHz, porque esa señal es la que se aplica a estos dos modulitos que son altavoces de ultrasonido. Por lo tanto, sí o sí tenemos que crear justo 40 kHz. Una vez tenía eso, pues usaba otra vez el osciloscopio para ver el sonido que sale y el sonido que se devuelve, porque básicamente este módulo se basa en medir cuánto ha tardado un sonido en salir y volver. Sabiendo la velocidad del sonido, lo divides y sacas la distancia. Por lo tanto, como puedes ver por pantalla, al mover un objeto delante, ese sonido feo, yo podría detectar la distancia, o sea, el tiempo que ha tardado en ir y volver. Pero ese sonido feo luego lo tenía que amplificar con este circuito de unos op-amps y luego otra vez ver con el osciloscopio si se amplifica bien y crea una onda cuadrada, que esa onda cuadrada el Arduino tenía que medir su frecuencia y además medir cuánto ha tardado en ir y volver. Y una vez medido eso, hacíamos pues la salida de un módulo comercial, que sería poner un punto, un pin en alto, medir el tiempo y luego cuando se ha devuelto el sonido, bajamos ese pin en bajo. Entonces, midiendo ese pulso, cuánto ha durado en alto, el pulso creo que era de eco, se llamaba el pin, sabías el tiempo que ha tardado el pulso en ir y volver al objeto. Sabiendo la velocidad del sonido, divides por 2 porque ha ido y se ha devuelto, divides por la velocidad del sonido y sacas la distancia. Ha sido un proyecto muy interesante, os dejo el enlace del vídeo debajo si lo queréis ver. Y también hacer y así aprender cómo usar el osciloscopio para analizar este tipo de señales, en qué puntos poner, cómo saber primero la señal de 40 kHz, la señal que sale, la señal que de vuelta, la señal amplificada para sacar la onda cuadrada y todo eso. Es muy interesante y aprendes muchísimo cómo usar el osciloscopio. Y así que para mí esto ha sido un proyecto bastante guay para usar pues estas herramientas. Bien, y otro proyecto donde he usado muchísimo el osciloscopio es el proyecto de los ESC. Claro, para la primera placa no lo he usado tanto porque es una placa que tampoco iba bien, pero para esta placa, que es como un ESC comercial, va a altísima velocidad y va muy bien, sí que lo he usado muchísimo, sobre todo para esta placa que es para ESC con sensores. Básicamente un motor con sensores tiene 3 sensores Hall dentro, entonces analizando solo 2 de ellos podría saber en qué punto está el rotor en todo momento. Como puedes ver por pantalla, mientras giro ese motor, tengo unas señales cuadradas por pantalla que son las salidas de los sensores Hall. Y tener un osciloscopio para analizar esas señales podría saber en qué fase está el motor, cuánta diferencia de fase hay entre los sensores Hall y luego cómo aplicar eso en mi código. Y además luego, si ves, cuando estoy girando este CD, porque esto era de un motor de una grabadora de CD, y además estoy tocando, puedes ver como las señales que aplico a los MOSFETs para cambiar la secuencia del motor suben o bajan dependiendo si yo freno o no freno el CD. Eso es muy interesante verlo en tiempo real, sobre todo ver las señales de Hall en el osciloscopio y las señales de los MOSFETs al mismo tiempo para saber dónde cambiar y cuándo hacer el switch para el siguiente paso de la secuencia para girar muy suavemente el motor. Ha sido muy útil y luego incluso más útil con el motor sin sensores, porque esto es un sensorless ESC. Básicamente utiliza la señal de back EMF, así que tenía que medir las 3 fases al mismo tiempo. Como puedes ver por pantalla, tengo 3 señales y esto es una forma de señal como trapezoidal. Y si sumas en eje vertical todas estas señales, en todo momento debería dar 0, y ese 0 se llama un 0 virtual. Haces un algoritmo en el código para calcular ese 0 virtual gracias a las señales que ves en el osciloscopio. Luego detectas cuando las otras señales pasan por este 0 virtual y haces el cambio a la siguiente de secuencia. Explico todo esto en los proyectos, que tenéis los enlaces abajo si queréis verlo, y así aprender
cómo utilizar el osciloscopio para analizar estas señales, sobre todo estas de back EMF, porque como puedes ver en el vídeo van a muy alta velocidad y tienes que ver cuándo hacer el switching, cuánta diferencia de fase entre cada uno, si seguramente tiene 120 grados entre cada señal y todo eso. Así que tener el osciloscopio me ha ayudado muchísimo para arreglar mi código y hacerlo cada vez mejor. Bien, y entonces otro proyecto que a mí me pareció bastante gracioso es el proyecto del detector de silbido. Entonces en este proyecto básicamente usaba sí o sí un osciloscopio para ver la salida de un micrófono. Luego usaba una aplicación que creaba frecuencias de sonido, la ponía cerca y analizaba qué rango de frecuencia podía detectar ese micrófono, lo amplificaba, se creaba una señal cuadrada y luego empezaba a silbar. Entonces teníamos que detectar el rango de frecuencia que crea el silbido, digamos, humano, que es un cierto rango, y luego una vez sabíamos eso con el osciloscopio, pasamos al microcontrolador, metíamos ese rango y cada vez que detectamos ese rango quería decir que alguien estaba silbando y podíamos activar o desactivar algo. Es un proyecto bastante gracioso, tenéis los enlaces abajo si lo quieres ver, pero era imprescindible tener el osciloscopio para hacer pruebas con el micrófono y la frecuencia que sale, pues digamos, de mi boca. Otro proyecto que sí o sí necesitaba usar el osciloscopio es de la señal de SPWM, que es la que os he dicho al principio, que os la dejo para el final porque es una señal más complicada, y he usado esta señal para unos cuantos proyectos y básicamente es la misma PWM pero se llama S porque viene de sinusoidal. Básicamente cambias el ancho del pulso pero gradualmente de pequeño a grande y luego otra vez a pequeño para que cuando lo conectes a una bobina o a un puente de MOSFETs con un transformador cree una señal sinusoidal, y he usado esto en dos proyectos. Uno es el control de FOC de motores brushless, donde como puedes ver en pantalla estoy creando esa señal sinusoidal y muevo el motor muy lento, aunque es un motor de brushless que giran muy rápido, pero aún así con esas señales de FOC sinusoidales pude girar lentamente, y también el inversor de onda sinusoidal completa. Entonces aquí tenemos que hacer esas pruebas donde puedes ver en pantalla que se ven tres señales, que son la señal de SPWM del puente alto, del puente bajo, y la señal de salida, como puedes ver, es una señal sinusoidal. Así que verlo en pantalla me ayudó bastante cambiar esos valores de la señal para que la señal de salida de sinusoidal sea perfecta, o al menos cerca de una sinusoidal perfecta. Tenéis otra vez estos proyectos debajo si queréis pasar por cada uno de ellos y ver cómo usar el osciloscopio para sacar estas señales muy buenas con SPWM. Y luego otro proyecto que era bastante gracioso es un proyecto que hice en Navidad, que es el de imprimir por pantalla en modo XY. Tú tienes un botón aquí en el osciloscopio que le das el modo roll o el modo XY, puedes cambiar del modo normal y el modo de ploteo de XY. Básicamente ahí coges las dos señales de dos de las ondas y una señal la imprimes en el eje X y la otra la imprimes en el eje Y. Por lo tanto, si pones dos señales mezcladas, puedes crear formas, dibujar formas. Así que lo que hice es dibujar en papel un árbol de Navidad, poner las coordenadas, pasar esas coordenadas a señales de PWM en el Arduino y poner esas dos señales conectadas al osciloscopio, y como puedes ver puedo imprimir por pantalla este arbolecito, o también crear un texto que ponga Merry Christmas o cualquier otra cosa. Es muy interesante, es bastante gracioso, así que ahí si quieres ver ese vídeo está debajo el enlace, y aprender cómo usar el modo de XY, el modo roll, para imprimir por pantalla y dibujar cosas. De hecho hay mucha gente que se dedica a hacer un montón de sonidos donde el canal izquierdo y el canal derecho tienen señales diferentes, y cuando conectas ese sonido de los micrófonos o de los altavoces al osciloscopio, básicamente creas formas, pero se pasan y hacen unas formas tremendas, círculos, casas que se mueven como hologramas, hacen un montón de cosas muy guays. Así que os recomiendo que también paséis por esos tutoriales. Y como os he dicho que eran 14 ejemplos, pues hemos hecho esto, nos quedan 2 creo en este momento. También os quería hablar del levitador magnético. Básicamente aquí tenemos unos sensores Hall, y con el osciloscopio tenemos que ver qué señales aplicar las bobinas de alrededor para mantener ese imán en el medio. Con un sensor Hall, como puedes ver por pantalla, cuando ponías el imán podías ver qué distancia de la placa tiene, y con los otros dos que podías ver en qué posición está entre las bobinas. Y como puedes ver ahora hay dos señales que si yo muevo el imán, una señal se hace más pequeña, la otra se hace más grande y viceversa. Entonces midiendo estas señales sabía qué valor de capacidad y cómo girar el potenciómetro para mantener el imán en el medio y básicamente hacerlo como levitar. Es un proyecto muy interesante que otra vez sin osciloscopio no creo que lo hubiera acabado. Y para acabar todo esto, el último proyecto que tengo es el proyecto del control del TRIAC. Y esto lo puse al final porque es un proyecto un poquito más peligroso, ya que el TRIAC lo estaba usando con señales de 220 voltios AC directamente de la toma de enchufe. Es un poco más complicado de medir, y además tener un osciloscopio con una sonda de diferencial y además de alto voltaje, te aseguras de que no vas a hacer un cortocircuito, porque acuerda, la tierra del osciloscopio es la misma tierra que tú conectas en tu circuito, y si conectas
a 220 voltios de la misma toma de corriente, podías hacer un cortocircuito. Usar esa sonda especial podías conectar sin ningún problema, y como puedes ver en pantalla tenemos la señal sinusoidal de alto voltaje y luego la chopeamos, digamos, con un pulso de trigger en la puerta del triac, y tenía que ver sí o sí esas señales en la puerta del triac para saber cuándo hacer el pulso, cuándo pasamos por el cero, cuánto tiempo desde el paso del cero hasta el pulso tenemos, porque cambiando ese pulso cambiamos cuánta parte de la onda sale, entonces la potencia de salida, porque no es lo mismo que una señal PWM. La señal AC se controla mucho más difícil, tenías que saber cuánta parte de la onda cortas y cuánta parte dejas salir para que tengas un control de potencia. Y ha sido muy útil tener el osciloscopio para ver todos estos valores y luego pasarlo al Arduino. Como puedes ver, incluso una aplicación de móvil para controlar el triac con la señal desde el móvil por Bluetooth. Ha sido muy interesante. Todos estos enlaces los tenéis debajo por si los queréis repasar. Y bueno, electrónicos, estos han sido los ejemplos que os quería enseñar para cómo usar el osciloscopio con cosas de problemas de circuitos normales, señales de comunicación en serie, señales normales, potencia, medir componentes. Y para eso, como puedes ver, tengo este osciloscopio gigante de Keysight que acaba de salir, que es el HD3. Este es un osciloscopio muy potente, lo he visto en el canal de Dave de EVblog, donde lo pone sobre un montón de pruebas y pues gana muchísimos osciloscopios en el mercado, incluso los más caros en velocidad, claro que tiene una ADC de 14 bits, por lo tanto puede medir señales muy bajas, tiene un floor de ruido de 50 microvoltios y un montón de otras cosas y gemas escondidas. Así que espero que hayas aprendido algo nuevo, que te gusta este tipo de vídeo y que, bueno, ahora sepas un poquito más cómo usar los osciloscopios. Dicho eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, y ahí se ha acabado otro vídeo. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y como ya sabes, para hacer mis proyectos pues necesito mucho tiempo, máquinas y un montón de modulitos. Y gracias a vuestra ayuda en Patreon puedo comprar esos modulitos. Así que muchas gracias a todos mis patrones y además a todos los que miran estos vídeos y dan likes, comentan, lo comparten, etcétera, porque eso ayuda muchísimo a mi canal. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias otra vez.